La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. En el día de Pentecostés, Pedro dijo: "Arrepentíos y bautizaos", lo que significa creer y aceptar el camino de Dios y vivir a su manera, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La vida eterna es un regalo. Dios se la ofreció a Adán a través del árbol de la vida. El amor de Dios es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es el amor que cumple la ley de Dios. La ley de Dios es el estilo de vida de Dios. Es una forma de vida que, si los humanos la vivieran, tendríamos paz en lugar de todos los problemas que tenemos en este mundo. A mucha gente hoy en día no le gusta la ley de Dios. La ley de Dios es simplemente amor. Es el camino del amor al prójimo, del amor a Dios. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo si tenemos el Espíritu de Dios. Eso viene cuando nos arrepentimos de haber desobedecido la ley de Dios. El pecado es la transgresión de esa ley. Primera de Juan 3, versículo 4. Mucha gente no sabe eso. Una vez desafié a un ministro, ¿qué es el pecado? Dame una definición bíblica. ¿Sabes lo que es el pecado? ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Él se alejó. Él lo sabía, pero no quería admitirlo porque es la transgresión de la ley, y trataba de decir que no hay ley, que la ley ha sido abolida. Oh, no, la ley no ha sido abolida. El mundo ha intentado acabar con ella, y el mundo se ha metido en muchos problemas al intentar hacerlo. Ese es Herbert Armstrong en su programa El Mundo de Mañana, allá por 1982. Murió en 1986, como muchos de ustedes saben. Pero ahí está él, predicando la palabra. Versículos del Nuevo Testamento, Primera de Juan 3, versículo 4. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Lean toda la epístola de Primera de Juan y vean lo que Juan dijo sobre la ley de Dios. ¿Por qué tanta gente querría acabar con ella? ¿O por qué se alejaría ese predicador después de que el señor Armstrong lo desafiara diciendo, bueno, ¿qué es el pecado? Y él conocía los versículos, él conocía las escrituras. Pero se alejó porque era uno. Era como tantos predicadores de hoy en día que buscan abolir la santa, justa, perfecta y recta ley de Dios. La ley de Dios. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa examinamos cuidadosamente la única fuente confiable que existe sobre Jesucristo y sus enseñanzas, y esa sería la Santa Biblia. Esa sería la palabra de Dios. Si piensan en el mundo del cristianismo tradicional, ¿por qué están tan confundidos? Tantas denominaciones tienen diferentes ideas, interpretaciones de lo que significa. Cuando estudian el tema de la salvación o la fe, la gracia, la ley de Dios. Digo, ese es un gran punto de confusión. La cuestión del pecado, ya saben qué es el pecado, como preguntó el señor Armstrong allí. Y, por supuesto, la obediencia, solo para seguir con ese clip que acaban de escuchar. Noten lo que el señor Armstrong escribió en uno de sus folletos, La pura verdad sobre la sanidad. Dijo, el propósito de la ley no es perdonar, justificar, borrar ni purificar. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Digo, sí, todo comienza con la sangre de Cristo. Eso lava, eso purifica, eso limpia tras el arrepentimiento y la fe. Como sabemos, dice que el propósito de la ley es decirnos qué es el pecado. Santiago capítulo 2 resalta esto. Compara la verdad de Dios, la Santa Biblia, la ley de Dios, con un espejo espiritual. Ve en el espejo y ve lo que necesita cambiar, lo que necesita ser limpiado. No puede simplemente marcharse sin prestar atención. Bueno, sí puede, pero esa no es la forma de actuar de Dios. Ese no es el camino de un verdadero cristiano. ¿Es usted un oidor olvidadizo o vive el camino de Dios? ¿Se limita a escuchar las palabras de Jesucristo o las pone en práctica? Porque si solo es un oidor, Santiago lo dijo en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
El propósito de la ley es decirnos qué es el pecado, definirlo, revelarlo, para que podamos abandonarlo. El pecado es la transgresión de la ley. Eso es el pecado. Dios quiere que salgamos del pecado. Segunda de Corintios 6, versículos 17 y 18. Dios quiere que salgamos de Babilonia. Eso está en Apocalipsis 18. Dios quiere que nos separemos de este mundo, de este presente mundo malo. Eso es Gálatas 1 y versículo 4. Noten lo que dice en Marcos 1, versículos 14 y 15. Jesús, esto es, después de su titánica batalla con el diablo. Pueden leer sobre eso en Mateo 4 y Lucas 4. Trataremos eso más adelante en este programa, directamente de los Evangelios. Pero tras esta titánica batalla con Satanás el diablo, el Dios de este mundo, segunda de Corintios 4 y versículo 4. Dice en el versículo 14 de Marcos 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Así que aquí está el comienzo del ministerio de Jesucristo. ¿Y qué dijo primero? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay otros versículos en el Nuevo Testamento que dicen, obedeced al Evangelio. Así que, ¿hay realmente algo que tenemos que hacer? Bueno, sí, tenemos que ser hacedores. Si somos solo oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Como dijo el señor Armstrong, el propósito de la ley no es perdonar, justificar, borrar, limpiar. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Pero la ley de Dios nos dice qué es el pecado para que podamos salir de él. Y por supuesto necesitamos el Espíritu de Dios. Y que Dios nos da ese regalo tras el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Esa fórmula se expone en Hechos 2, después del sermón de Pedro allí, en la fiesta de Pentecostés, por cierto. Y también se aborda en otras escrituras del Nuevo Testamento, pero volviendo a Marcos 1 y el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estudien la palabra arrepentimiento o arrepentirse en su propio estudio. Solo busquen la palabra griega para arrepentirse. Les daré una definición. Esto viene del léxico temático y dice, esta palabra griega describe el cambio decisivo, provocado por el Espíritu, en el corazón y la mente que reorienta a la persona del pecado hacia Dios. Esto es lo que implica la verdadera conversión. Es un proceso. Tenemos que reorientar nuestras vidas, nuestras mentes, hacia donde todo gire en torno a Dios. Es una gran transformación milagrosa, y es solo por el poder de Dios, Jesucristo en nosotros, que esto es siquiera posible. A lo largo del Nuevo Testamento, nunca se presenta como un mero arrepentimiento, sino como una respuesta sincera a la verdad divina que da lugar a la fe, la obediencia y frutos dignos del arrepentimiento. Esa es toda una definición de lo que significa arrepentirse. Eso es lo que Jesús pidió a sus discípulos que hicieran. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La semana pasada en este programa hablamos sobre la fe en Jesucristo. Les dimos ese versículo, Hechos 20, versículo 21, donde dice que Pablo testificó, predicó el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como digo, cubrimos la fe en Cristo la semana pasada, pero Pablo primero dice, arrepentimiento para con Dios. Ese sacrificio de Jesucristo. Pueden leer esto en Romanos 5, versículos 8 al 10, pero eso nos reconcilia con el Padre. Podemos establecer una relación con el Padre, de nuevo, tras el arrepentimiento y la fe. Podemos mirar a Dios. Podemos orar a Dios. Jesús vino a declarar al Padre, Juan 1 y versículo 18. Él vino a promover al Padre. Él vino a vivir de acuerdo a los mandamientos. Él vino a vivir una vida perfecta.
Fue perfectamente obediente, revestido de humildad, en perfecta sumisión a su Padre en el cielo. Y luego dice, ahora sigan mis pasos, sigan mi ejemplo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vida, Juan 14:6. Se los he mostrado. Solo tiene que seguir mi ejemplo. Y nos lleva directamente a la familia de Dios, al reino de Dios. Nos lleva directamente al padre de la familia. Dios es una familia. ¿Qué propósito y plan tan maravilloso es este? ¿Y qué tan importante es el arrepentimiento? Bueno, es lo primero que se registra allí, saliendo de la boca de Cristo. En el momento en que comenzó su ministerio, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos ofreciendo este folleto, un librito maravilloso, principalmente sobre el rey David y cómo dominó el arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que tenía un corazón como el de Dios. Él realmente se volvió a Dios en arrepentimiento. Por un tiempo no lo hizo. Por un tiempo pensó que era justo. Durante 9 meses Dios esperó antes de enviar a Natán, el profeta, para confrontar a David, para exponer a David. Y hasta entonces David simplemente continuaba con sus deberes reales, asumiendo que, aunque había cometido adulterio, aunque era culpable de asesinato, pensaba que era justo. Pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pensaba que amaba la verdad de Dios. Pero trajo vergüenza al nombre de Dios. Y Dios lo corrigió severamente. Dios envió al profeta, como digo. Y este folleto trata sobre David volviendo a Dios. Y comenzó a través del arrepentimiento. Tuvo que reorientar, como señala esa definición, tuvo que reorientar su vida de girar en torno al pecado a girar en torno a Dios. Noten Hechos 13. Este es el versículo 38. Dice, «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Así que la ley de Moisés no perdonaba los pecados espirituales como leímos antes. O sea, es la muerte de Cristo. Es su sangre derramada. Eso nos justifica, nos purifica, nos limpia, repito, tras el arrepentimiento. ¿Pero a dónde vamos desde ahí? Este es otro artículo que escribió el señor Armstrong. Es un artículo llamado ¿Fueron los 10 mandamientos clavados en la cruz? Mucha gente cree eso. Y dice en este texto, la ley no es, en modo alguno, el medio por el que el hombre alcanza la salvación. No alcanzamos la salvación a través de la ley, sino que cumplimos la ley a través del proceso de conversión. La salvación se ofrece como un regalo. No se puede ganar. Romanos 6:23 es un don de Dios. Pero si creemos que basta con creer en el corazón que Cristo es nuestro Salvador y que eso es todo lo que hay, o sea, eso es un autoengaño pensar eso. Observamos las leyes de Dios mediante el proceso de conversión. El señor Armstrong dice que no entender esta distinción tan importante es la causa de muchos malentendidos. ¿Por qué hay tanta confusión y tanto malentendido sobre la ley de Dios, sus mandamientos, la gracia, el pecado y la obediencia? Mucha gente, incluso en el mundo del cristianismo, desprecia la ley de Dios. Quieren enterrarla. Quieren deshacerse de ella. O si se les cuestiona, no quieren responder, como aquel hombre al que el señor Armstrong confrontó. Hechos 13:39 dice, «Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Ya ven, Jesucristo nos da una posición justa ante Dios. No podemos presentarnos ante Dios por nuestros propios méritos. Somos pecadores. Tenemos mucha inmundicia y maldad que debe limpiarse, pero podemos ir a Dios por Cristo. Si somos humildes y estamos arrepentidos, si vamos por el buen camino, si no eliminamos la santa,
justa y perfecta ley de Dios. Este próximo clip, no recuerdo de qué año es, pero también es del señor Armstrong de hace muchos años, el clip número 2. Los mandamientos de Dios le dicen qué es el pecado. Transgredirlos es pecado. El arrepentimiento es hacia Dios. Y Pablo salió a enseñar a los gentiles el arrepentimiento hacia Dios porque han violado la ley de Dios. Y se arrepiente de eso y ya no quiere hacerlo más. Y la fe hacia nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es la fe de Jesús. Tiene su fe puesta en Cristo para que pueda recibir la fe de Cristo, pero siempre y cuando se haya arrepentido y desee cumplir sus mandamientos, desee someterse a la ley de Dios. Dios es la autoridad suprema. Entrega su vida y su voluntad a Él. Intente descubrir su voluntad tal y como se expresa en su ley y póngala en práctica. Así pues, amigos míos, ustedes tienen los mandamientos de Dios, siempre y cuando hayan recibido el Espíritu de Dios, el amor divino de Dios que proviene de Él, que es el amor que les permitirá cumplir su ley y les dará el entendimiento. Y entonces podrán decir, como David, «Oh, cuánto amo tu ley». Oh, cuánto amo tu ley. Ve ese amor en todos los salmos. Y lo ve en los escritos de Pablo. El señor Armstrong hizo referencia al ministerio de Pablo, diciendo que fue a los hermanos, en este caso hermanos gentiles, que recibieron el mismo mensaje que Jesús predicó. Arrepiéntanse y crean. Fíjense en Hechos 16. Este es Pablo. Él andaba predicando y no fue bien recibido. Eso se ve en todo el Nuevo Testamento y en toda la historia de la Iglesia. No fue recibido por el público en general, ciertamente no por las autoridades, ya fueran romanas o judías de aquel tiempo. Pablo está en prisión en Filipos. Aquí es donde estableció una congregación, pero antes de que todo eso se pusiera en marcha, ya saben, fue perseguido, encadenado. Y dice que está allí con Silas. Es realmente un pasaje increíble. Versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¡Qué gran testimonio! Están encerrados en este calabozo y comienzan a cantar alabanzas a Dios. Y todos esos presos estaban allí, probablemente atónitos. ¿Por qué están tan felices? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Es decir, las autoridades romanas lo habrían ejecutado por haberse quedado dormido en su puesto. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Ninguno de los presos escapó. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Hay algo que debamos hacer?» Esta es la misma pregunta que le hicieron, ya saben, a Pedro en Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos». Pablo, cuando iba camino a Damasco, fue derribado, cegado por Dios. 3 días, 3 noches. ¿Cómo respondió él? Bueno, él le dijo a Dios, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Esa es una actitud maravillosa. Esa es una actitud como la de Cristo. La naturaleza humana a menudo discute y dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir por aquí? Miren al patriarca Abraham. Vean Génesis 12, 1 al 3. Cuando Dios le dijo a Abraham que dejara todo lo que conocía, su mundo, el mundo de Babilonia, su familia, sus amigos, yo imagino que incluso parte de su riqueza.
y que fuera a una tierra extraña. ¿Y qué dice la Escritura sobre Abraham? Él simplemente partió, hizo lo que Dios dijo, hizo lo que Dios le mandó hacer. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Esa es la mentalidad de un verdadero cristiano. Así que aquí está este guardia de la prisión. Él dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Tiene que creer. Bueno, ¿de qué tipo de creencia se está hablando? ¿Solo una creencia superficial en una religión de nada? ¿O estamos hablando de estar convencidos? Vuelvan a esa definición de arrepentimiento que les acabo de dar. Un giro del corazón obrado por el Espíritu y de la mente que reorienta a la persona del pecado a Dios. Eso es a lo que Pablo se refería aquí cuando le predicaba al guardia de la prisión, al carcelero. Él dijo, cree. ¿Qué clase de creencia? Bueno, es un proceso, ¿no? Y tenemos que perseverar hasta el fin. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto es una carrera de resistencia. Tenemos que mantener el rumbo. Tenemos que perseverar. No queremos caer de la gracia, como Pablo dijo a los corintios. No queremos apartarnos, como dijo a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 2. Queremos terminar esta carrera. No queremos ser como él, ya saben, el rico insensato de la parábola, Lucas 12, que tenía toda esa ganancia material y solo quería, ya saben, festejar el resto de su vida. Y Dios le dijo, vas a morir esta noche. ¿Y de qué sirven todas esas cosas físicas una vez que eso sucede? El señor Armstrong dijo en 1960, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento es hacia Dios el Padre. Hechos 20:21. Pero la fe que salva es hacia Cristo. Mismo versículo. Cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Maestro, y somos bautizados como símbolo de nuestra fe en Cristo, ¿qué ocurre entonces? La sangre de Cristo nos reconcilia con el Padre. Y luego establecemos contacto con el gran Creador, Dios, nuestro Hacedor, nuestro Padre en el cielo. Y este proceso, este milagroso proceso de conversión, de reorientar nuestras vidas, nuestras mentes en torno a Dios, comienza y continúa. Tiene que ser así, porque tenemos que perseverar. Como acabo de decir, versículo 32, volviendo a lo que Pablo le dijo al carcelero, dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. El versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Empezaron a predicar. Empezaron a enseñarle la verdad de Dios. Empezaron a mostrarle el camino de Dios. El versículo 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él creyó que esto no era una religión superficial para este hombre. Él estaba convencido, y pueden leer más tarde sobre toda la congregación que se formó allí en Filipos. Sin duda, en este punto de la historia, en Hechos 16, quiero decir, esta noticia se difundió por toda la comunidad. O sea, las puertas de la cárcel se abrieron por milagro, y luego los presos no se escaparon, y entonces, ¿este carcelero se convirtió a la verdad? ¿Pablo lo bautizó a él y a su familia? Hechos 17, siguiendo en el próximo capítulo, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, enseñó de las Escrituras. El versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. A él es a quien miramos. Nuestra fe está en él.
Nuestro arrepentimiento es hacia Dios. Arrepentirse significa que reorientamos nuestras vidas de girar en torno al pecado a girar ahora en torno a Dios, su propósito, su perfección, su carácter. Ese es el camino de un cristiano de verdad. Y claro, necesitamos el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la vida de Cristo en nosotros, la fe de Cristo en nosotros, para que ese proceso se lleve a cabo, para que se complete. Y por eso Romanos 8 dice que cuando el Espíritu de Dios habita en usted, es decir, eso es lo que le convierte en un verdadero cristiano, en un seguidor de Cristo. Si está lleno del poder de Dios, si está lleno de la vida de Jesucristo, es su vida la que está en usted. Al final eso es lo que realmente nos salva. Romanos 5 explica esto. Hay mucho más que podemos tratar, supongo, en otro momento. Pero por lo que respecta a este programa, se nos acabó el tiempo. No olviden pedir este maravilloso folleto, Arrepentimiento hacia Dios. Como digo, eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Les agradecemos que nos acompañen y esperamos que vuelvan a acompañarnos la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos.